Escucho ese fuerte amén, hermanos. Amén. Felicidades, Estrellita, felicidades a los padres por ese gran trabajo que están haciendo en ella. Ahora vamos a quedar atentos entonces a lo que es la palabra de Dios en esta mañana, que está a cargo de nuestro pastor Rami Robles, y para él decimos también un fuerte amén. Muchas gracias, Benjamín. Feliz sábado para todos, hermanos. Esperamos que se sientan bien en este día y que hayamos podido venir a adorar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos vinieron a adorar a Cristo Jesús? A ver, amén. No quisiera iniciar sin antes dar una segunda bienvenida a algunos amigos que nos están visitando en esta mañana. Y tenemos a Guadalupe y familia. Ok, la familia que está ahí atrás, ¿cuánta la bienvenida? Nuevamente. Tenemos a Arisela también. Arisela, está Arisela aquí que acompaña a Yurixi. ¿Cuánta la bienvenida, Arisela también? A Denise y familia. ¿Dónde está Denise y familia? ¿Cuánta la bienvenida? Amén. A Denise y familia y a Guadalupe y familia. Es la primera vez que los veo acá en la iglesia, así que realmente sean bienvenidos a la casa de Dios. Y a Juan y a Blanca también, que son ya parte de nuestra familia. ¿Cuánta la bienvenida? Y a Rafael también, el padre de Rafael. Así que le damos la bienvenida a ellos. ¿Y qué le decimos a ellos? Que se queden con nosotros. Vamos a ver, ¿qué le decimos a ellos? Que se queden con nosotros. Eso es lo que queremos, que se queden con nuestra familia adventista del séptimo día. Aquí también tenemos a, ¿cómo se llama? Diego. Yo pensé que ese era el hijo pequeño de Marlene, por eso no lo se parece mucho a él. Diego. ¿Cuánto la bienvenida, Diego? Amén. Así que todos hemos venido después de una semana, ¿verdad? De mucho trabajo, de muchos quehaceres. Hemos venido aquí para compartir entre amigos y hermanos que tal vez teníamos tiempo que no nos veíamos. Y es bonito venir aquí en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, la escuela sabática, las músicas especiales. Y qué bonito es ser adventista del séptimo día. ¿Cuántos se sienten orgullosos? A ver, levante la mano. De ser adventista del séptimo día. Parte de un pueblo que hoy en el mundo entero se está reuniendo a esta hora. Ya hay otros países que ya lo hicieron, pero muchos, la mayoría, a esta hora estamos adorando y glorificando el nombre de Dios en esta mañana. Quisiera presentar un tema en esta mañana, el cual he titulado Dios y solo Dios. ¿Ah? ¿Cómo lo he titulado? Dios y ¿qué? Y solo Dios. ¿Lo puede poner ahí? Todos los que venimos a este país, o estamos en este país, hemos venido con una misión. A ver, levante la mano el que tiene una misión o un propósito aquí en este país. Levante su mano. El que tiene una meta. A ver. Todo el que tiene, no, sea sincero, no estamos hablando de asuntos espirituales, estamos hablando de cosas materiales. Levante la mano, todo el que tiene una meta, un sueño, de regresarse a su país, estar con su familia, ¿sí o no? De compartir con sus familiares, tener algo, o dicho sea de paso, traer a sus familiares y estar acá con ellos. Así que todos tenemos una meta, tenemos un propósito. Pero lo que yo quisiera motivarles en esta mañana es de que esa meta, ese propósito, tanto material, familiar, como espiritual, no lo podemos alcanzar si no dependemos de quién. ¿De quién debemos depender? Debemos depender únicamente y exclusivamente de quién. De Dios. Porque solamente Dios podrá darnos a nosotros eso que nosotros queremos, eso que nosotros nos hemos propuesto. Ni el trabajo podrá darnos lo que nos hemos propuesto. Ni mi inteligencia tampoco podrá darnos lo que me he propuesto. Ni mi esfuerzo, por más que me esfuerce, por más que salga a las 4 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana a trabajar, nada de eso va a hacer posible las cosas que yo quisiera alcanzar. En la vida espiritual, la perfección espiritual no la voy a alcanzar por más Biblia que estudie, por más lección de escuela sabática que estudie, por más que venga a la iglesia, no la voy a alcanzar, si no dependo de quién, de Dios. Así que solamente Dios y solo Dios nos podrá a nosotros dar todo aquello que nos hemos propuesto. Así que quisiera que me acompañen en una oración en esta mañana para pedir la dirección
de Dios en este momento. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Señor. Gracias por darme esta oportunidad de presentar tu palabra. Te pido, Señor, que no sea yo quien hable en esta mañana, sino que seas tú a través de este siervo. Así que te pedimos que dé palabras de aliento, de consolación y de motivación a cada uno de los miembros que están aquí presentes en esta mañana. Te lo pedimos esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 3. Y vamos a analizar Daniel capítulo 3, donde hay una historia que tiene un mensaje para nuestros días. El libro de Daniel capítulo 3, yo miro lo siguiente. Yo miro en este capítulo la historia final del ser humano. Todo lo que va a acontecer en los últimos días, yo lo miro aquí en el capítulo 3. Pero no solamente lo veo de manera general, de lo que va a acontecer en cuanto a los acontecimientos finales, sino que lo miro en lo que va a acontecer en nuestra vida personal en los tiempos finales. ¿Qué va a pasar en nuestra vida personal en los tiempos finales? ¿Cómo va a ser esos últimos días que vamos a vivir en nuestra tierra? Y como seres humanos, ¿cómo debemos nosotros de actuar? El capítulo 3, el versículo 1 dice de la siguiente manera. La primera parte que vamos a presentar acá, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? ¿Una estatua de qué? De oro, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó al rey Nabucodonosor que se reunieran ¿a quiénes? A los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y qué pasó entonces? Dice que se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era el rey ¿de quién? De Babilonia. Babilonia fue un imperio, ¿verdad?, que se creó con el propósito de poder luchar contra Dios. Así se pudiera decir, porque cuando erigieron la Torre de Babel, que estuvimos estudiando en la lección de escuela sabática, el propósito era alcanzar los cielos y así no ser muerto por las aguas. Así que ellos desconfiaron de Dios. Lo primero es que Babilonia desconfió de Dios y buscó protegerse en otras cosas que no era Dios, ¿sí o no? Así que vemos que allí surge lo que es Babel. Desde ese entonces hasta Nabucodonosor, Babilonia se fortaleció y conquistó muchos países. ¿A quién conquistó Babilonia según lo que estamos mirando aquí en el capítulo 3 de Daniel? Entonces conquistó a Israel. Y miren qué interesante. Israel, que después de haber salido de Egipto, era, se pudiera decir, el matatán de los matatanes, era quien estaba conquistando a Jericó y pueblo por aquí, y conquistaba por acá, y conquistó. Entonces Babilonia conquista a Israel. Así que Babilonia, Nabucodonosor, toma como cautivo o como esclavo a jóvenes, o no solamente jóvenes, sino todo el pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel, eligió a algunos jóvenes que vio que tenían algunas ciertas capacidades. Y yo me quiero concentrar aquí en estos jóvenes y en el ambiente o la circunstancia en la que vivían estos jóvenes. Estos jóvenes que el capítulo 3 menciona como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Los amigos de Daniel. A pesar de la circunstancia en la que ellos estaban viviendo, a pesar de que
lo habían traído desde un país o desde una tierra y lo trajeron a otra tierra donde ellos no conocían. Y no solamente lo llevaron a una tierra donde ellos no conocían, sino que también eran esclavos. Y me imagino que estaban alejados de sus familiares. Pero lo importante de esta primera parte aquí es de que estos jóvenes, estas personas, a pesar de la circunstancia en la que estaban viviendo, a pesar de donde venían, estos jóvenes se superaron. Estos jóvenes, aún en un gobierno que no era el de ellos, aún en un país que no era el de ellos, estos jóvenes llegaron a escalar y llegaron a tener posiciones dentro de la cúpula administrativa de este país. ¿Y cuánto dicen amén por eso? Porque Dios quiere que tú y yo nos superemos. Dios quiere que tú y yo, a pesar de la circunstancia en la que vivimos, a pesar del idioma, porque era un idioma diferente que se hablaba en ese tiempo, a pesar del idioma que se habla hoy en día, Dios quiere que tú y yo nos superemos. A pesar de que estamos alejados de nuestros familiares, Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú alcances puestos altos. Y usted se pregunta, pastor, ¿pero y cómo eso? Claro que sí. ¿Por qué Dios quiere que tú alcances puestos altos? ¿Por qué Dios quiere que tú te superes? ¿Por qué Dios quiere que tú estudies? ¿Por qué Dios quiere que tú llegues a ser como Sadrach, Mesach y Abednego? Porque Dios tiene un plan que va a cumplir a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan, el cual Dios iba a cumplir a través de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el simple hecho de que aquí Daniel menciona todos estos cargos, ¿cuáles cargos menciona Daniel aquí? Vamos a ver. ¿Cómo cuáles? ¿Me pueden ir mencionando en el versículo 2? ¿Cuáles cargos menciona Daniel allí que fueron convocados? Dice sátrapas. ¿Quién eran los sátrapas? Los sátrapas eran los dirigentes de cierta zona. Es como decir hoy en día en los Estados Unidos como un sheriff o un condado. Eran los dirigentes de una parte de una tierra. ¿Quiénes eran? ¿Qué más? Aparte de los sátrapas. Los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Eran las personas que estaban en las cortes. Eran personas que estaban allí y podían resolver algunos problemas de algunas personas en la comunidad. Capitanes. ¿Quiénes eran los capitanes? ¿Quiénes eran capitanes? Los jefes de los ejércitos, la policía, se pudiera decir hoy en día, los generales, los coroneles, los altos rangos, los altos mandatos, dice. Oidores tesoreros, habían allí consejeros también, personas que eran consejeros del rey. Cuando el rey iba a tomar una decisión, le preguntaba a estos consejeros. Jueces, habían jueces allí, como lo existe hoy en día, los jueces en los juzgados de paz, también estaban los jueces allí. Y dice que todos los gobernadores de las provincias, ¿saben lo que es un gobernador? Un gobernador es aquella persona no que dirige, no como los sátrapas. Los sátrapas son de una sola, ¿cómo le digo? De una sola área. Pero los gobernadores dirigían varios sátrapas. Los gobernadores dirigían toda una provincia, se pudiera decir como un estado aquí en los Estados Unidos. Así que están convocados allí todas estas personas. Y noten lo interesante. Sadrach, Mesach y Abednego eran parte de esta cúpula importante del reino o de este imperio de Babilonia que había para ese tiempo. Y es interesante saber que hoy en día nosotros también contamos con personas como Sadrach, Mesach y Abednego. Personas que a pesar de las circunstancias, a pesar del idioma, a pesar de se pudiera decir, condiciones políticas o raciales que se vivieron aquí en este país, han llegado a obtener estos puestos importantes. Y le voy a mencionar estos para que tengan un ejemplo, una idea. ¿Le puede dar ahí, Gerardo? Solamente dale touch. Y quiero que miren estas tres personas, adventistas del séptimo día, que son un ejemplo hoy en día. Aquí, de este lado, ¿cómo se llama este personaje que está ahí? Benjamin, ¿quién? Carson. Benjamin Carson es un político adventista del séptimo día, quien dirige el departamento de, ¿cómo se le pudiera llamar en español? El
United States Secretary of Housing and Urban Development, Departamento de Secretaría de Desarrollo de Viviendas y de algo así, ¿no, verdad? Benjamin Carson es un doctor muy famoso aquí en los Estados Unidos, millonario, y es adventista del séptimo día, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y del gabinete de los Estados Unidos, y es el director de un departamento aquí en los Estados Unidos, un departamento muy importante aquí en los Estados Unidos, y es adventista del séptimo día. Usted podrá decir, pero ¿y cómo es que esta persona es adventista del séptimo día y hoy es parte de la cúpula administrativa del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo llegó Benjamin Carson ahí? No voy a dar muchos detalles. Investigue usted cómo llegó Benjamin Carson ahí. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que él, a pesar de las condiciones raciales que se vivió aquí en los Estados Unidos, a pesar de esas condiciones, él pudo avanzar, pudo estudiar en una universidad como moreno, a pesar de su color. Se superó, creció, estudió, se desarrolló a pesar de que era pobre. A pesar de esa circunstancia, Benjamin Carson escaló en la sociedad. Y miren el puesto que tiene hoy en día, es parte del gabinete. Benjamin Carson en estos días viene siendo como Sadrach, Mesach y Abednego, uno de ellos, que para ese entonces también eran parte de esa cúpula administrativa del gobierno. Pero no quedamos con Benjamin Carson, vamos ahora con un hispano. ¿Conocían ustedes a este hispano, el doctor Raúl Ruiz? ¿Quién lo conoce? Y es un hispano adventista del séptimo día. ¿Okay? El doctor Raúl Ruiz, él tiene un nuevo empleo como adventista, es uno de los representantes en el Congreso por el estado de California. Así que es un representante ante el Congreso de los Estados Unidos y tiene dos cosas, es adventista del séptimo día y es hispano. ¿Qué quiero decir con esto? No importan las condiciones que tú hayas vivido o estés viviendo, no importa el idioma en el país en el que te encuentres, no importa si como Sadrach, Mesach y Abednego eres un esclavo en un país, hay oportunidad de superarte y lo que motivamos en esta mañana es a que te superes a pesar de las circunstancias. No te detenga y sigue avanzando hacia adelante. No pienses en que no tengo estudios, que nunca fui a la escuela, que yo no hablo inglés, que yo soy moreno, que yo soy hispano. No pienses en nada de eso y supérate así como lo han estado haciendo estas personas. Una tercera persona, también adventista del séptimo día, y es el pastor Barry C. Black, quien es un capellán, no no solamente no representante en la Cámara, sino en la misma oficina del presidente Donald Trump. Este es el capellán, hay varios capellanes, pastores, pero él es el 62 capellán del Senado de los Estados Unidos y es adventista del séptimo día. Así que si usted no sabía que hoy en día nosotros los adventistas del séptimo día tenemos representantes en los Estados Unidos, así como Sadrach, Mesach y Abednego, pues hoy usted lo acaba de conocer. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar en esta mañana? Estos personajes que están aquí no son Sadrach, Mesach y Abednego, son personajes reales, actuales. No digo que los Sadrach, Mesach y Abednego no fueron reales, pero estoy hablando de personas que están vivos, que están actualmente ahora en la posición. Personas que en nuestras circunstancias, que tal vez nosotros muchos hemos pasado, tal vez sin dinero, muchas de estas personas llegaron a estudiar sin tener dinero, llegaron a estudiar con becas. Este doctor, el doctor que está acá, le dijo a sus vecindarios, a sus vecinos, le dijo, miren, si ustedes me dan $2,500 para yo ir a matricularme en la universidad, le prometo que en 7 años vengo aquí como doctor. Y así mismo lo hizo. En 7 años regresó a la comunidad como doctor. Y hoy es el representante uno de los representantes del estado de California ante la Cámara del Senado. Hispano. ¿Qué digo con esto, hermanos? Podemos superarnos. Pero nada de estas cosas los vamos a obtener dependiendo de nuestras propias fuerzas.
Para nosotros poder superarnos y llegar a alcanzar grandes cosas, debemos de depender ¿de quién? De Dios. ¿Y solamente de quién? De Dios. Ahora, va a llegar un momento difícil, el mismo momento que le va a llegar difícil a estas personas. Vamos a ver ahora los textos que siguen, los versículos que siguen. Vamos a leer el versículo 4. Dice, el versículo 4, Daniel capítulo 3, el versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todos instrumentos musicales, os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Está todo muy bonito, alcanzamos buenas posiciones, llegamos a este país, trabajamos, conseguimos casa, conseguimos carros, vivimos bien, vivimos tranquilos, conseguimos papeles, muchos. Y ya pensamos que lo alcanzamos todos, todo. Estamos en la iglesia, ya nos hicimos cristianos, nos bautizamos. Y ya pensamos que ya lo tenemos todo porque vamos a la iglesia los sábados y ya creemos que ya estamos bien y que nada va a suceder. Lamento decirle, amigos y hermanos, que no es así. ¿Por qué razón? Porque vendrán tiempos difíciles. Empezarán los momentos difíciles en la iglesia. Empezarán los momentos difíciles en tu casa. Vendrán problemas, dificultades. Las personas te querrán obligar a trabajar los sábados. Las personas te van a amenazar. Vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo para que entendamos. Dice el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de ¿dónde? ¿Dónde será echado? Dentro del horno de fuego ardiente. Por lo cual, el versículo 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que cuando llegue el momento en el que se le pida a estas personas que deben de elegir entre hacer lo que los Estados Unidos diga que hay que hacer, recuerden las profecías, ¿qué hacen los Estados Unidos? Los Estados Unidos hace que adoren ¿a quién? A la primera bestia que sale del mar. Así que cuando este país le diga a estas personas, miren, si ustedes no adoran a Dios el domingo, si ustedes no hacen lo que nosotros les mandamos, entonces esos puestos que ustedes tienen, lo van a tener que dejar. Y es allí donde entonces ellos tendrán que elegir entre servir ¿a quién? ¿A Dios o servir a los hombres? Es lo mismo que hoy en día muchos estamos pasando. Venimos, alcanzamos logros, buenos trabajos, buenas posiciones, tenemos buen dinero y vivimos bien, tranquilos, papeles. Pero en el momento que usted le diga, mira, o tú sigues siendo ciudadano residente y guardas el domingo como día de reposo, o te quitamos la ciudadanía y la residencia si no lo sigues haciendo. Imagínese que usted le diga eso. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Ah? Que a usted le digan, mira, el trabajo que tienes lo vas a perder si sigues faltando los sábados. ¿Cómo usted va a reaccionar? Pero no solamente eso. Digamos que usted está en la iglesia, está en su trabajo y vienen críticas y problemas, porque miren lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Dice, por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el saltero, la zampoña y todos los instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego,
estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que me imagino que hay algunos otros funcionarios como ellos, que tal vez quieren la posición de ellos, que irán donde el presidente y le digan, mira presidente, Ben Carson, tú dijiste que adoren el domingo, y Ben Carson no lo está adorando, no está adorando a Dios el domingo. Pero tal vez esa es la situación de ellos. Pero ¿cómo será la situación de nosotros? Tal vez el mismo hermano en la iglesia empiece a burlarse o a criticarte porque no estás guardando el sábado. O tal vez en el trabajo alguien quiere la posición que tú tienes y va donde el jefe de trabajo y le dice, jefe de trabajo, mire, ahí está Lisandro, ese hombre no viene los sábados, vamos a sacarlo a él y métame a mí que yo sí voy a trabajar los sábados. ¿Ah? Eso va a suceder y tal vez lo hemos estado viviendo. Personas que van a criticar lo que hace, personas que van a querer quitarte los puestos que tú tienes, el trabajo que tú tienes. Tal vez en un restaurante ponen como el manager, pero tal vez viene otro que tal vez tiene la misma capacidad que tú y está libre los sábados. Y le va a decir al patrón, al dueño del restaurante, mira, ponme a mí como el manager porque yo trabajo los sábados también, él no. Y es allí entonces donde vamos a experimentar las pruebas, las dificultades, las persecuciones. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? ¿En quién vamos a confiar? Pero estos ataques y estas críticas no va a ser solamente como personas individual. Por favor, Gerardo, si le puede dar la siguiente. Como iglesia en general, también vamos a ser atacados. Y leyendo el versículo 12, dice que hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Noten ustedes que lo que se está dando aquí en el capítulo 3 va a ser lo mismo que se va a repetir al final de los días. Cuando se cumpla lo que hemos estado estudiando en la lección de escuela sabática y exista lo que es la unión de las iglesias, cuando se forme esta iglesia, esta Babilonia, que va a querer hacer y a obligar a todas las personas a adorar el domingo, van a haber personas como estos que van a decir, hey, mira, hay un grupo de gente que esa gente no guardan el sábado. Y este asunto no está dando resultados. ¿Saben por qué? Por esas gente que no están guardando el sábado. Que no están guardando el domingo. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Bueno, la ley que nosotros hemos puesto aquí dice que si esa gente no adoran al domingo, si esa gente no adoran a Dios el domingo, esa gente va a haber que matarlo. Lo mismo que le hicieron a Sadrach, Mesach y Abednego. Si esa gente no se postran ante la estatua, entonces esa gente habrá que echarlo en el horno. ¿Por qué había un horno allí? El horno no estaba preparado para quemar a las personas. Muchas personas piensan que el horno estaba allí especialmente para los que no se postraran. No, el horno no fue para eso. El horno se utilizaba para poder darle forma a los ladrillos con el que se construyó la base donde estaba la estatua. Saben que los ladrillos lo hacían, ¿verdad?, con barro y tenían que meterlo en un horno para que se pusieran duros. Para eso estaba el horno. Para eso estaba el horno, para poder construir esos ladrillos, no para matar a las personas. ¿Por qué razón? Porque el gobierno, en ese caso Nabucodonosor, decía, bueno, como yo tengo todas estas personas que están conmigo, yo entiendo que todos me van a adorar. Yo entiendo que todos están conmigo. Lo que él no se esperaba era que había un grupito de fieles que no lo iban a adorar. Así que tuvieron que inventarse algo allí y por eso fue que entonces eligieron el horno de fuego. Pero los ataques no solamente serán individual. No solamente las tentaciones serán individual. Vendrán personas engañando a la iglesia en sí, en pleno, con falsas doctrinas, con falsas creencias. Las personas tratarán de engañarte a ti también, diciéndote, mira, tú no viniste a este país para tú estar metido en una religión.
Cosa que me dijo una persona una vez, mire pastor, yo le voy a decir una cosa. Yo me quiero bautizar. Pero yo me voy a bautizar cuando yo llegue a Guatemala, porque a este país yo vine a buscar dinero. Yo no vine a este país para meterme en una iglesia. Yo vine a este país a trabajar y a buscar dinero. Así que cuando yo llego a Guatemala, yo me bautizo. Y esa es la mentalidad que se le enseña a muchas personas. Y son las falsas creencias. Y le dicen a la persona, mira, tiene que fajarse aquí, levántate a las 3 de la mañana, trabaja, consigue 3 trabajos, porque aquí lo que importa es el dinero. Aquí tú tienes que hacerte rico, tienes que hacerte de posesiones. Porque la gente entiende que la seguridad está en el dinero. La gente entiende que la seguridad está en el nivel. La gente entiende que la seguridad está en unos papeles. La gente entiende y cree que ahí es que está la seguridad. Mas no entienden que nada de eso nos ofrece a nosotros una seguridad. Solamente Cristo Jesús nos ofrece a nosotros esa seguridad. Pero sigue diciendo, vamos a ver lo que dice en los siguientes textos. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a seguir leyendo el 13. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todos instrumentos de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora que seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que lo libre de mis manos? Fue allí donde Nabucodonosor dijo, miren, le voy a dar una segunda oportunidad para que ustedes se postren y se arrodillen. Si ustedes en esta segunda oportunidad que les voy a dar no se postran y no se arrodillan, los voy a echar en el horno de fuego. Vamos a recibir amenazas. Si no vienes a trabajar, si tú no haces tal cosa, si tú no estás dispuesto a vender tal cosa, si tú no estás dispuesto a hacer X cosa, entonces lo perderás. Perderás lo que tienes, perderás tu trabajo, perderás tu vida, porque te vamos a matar. Y esta imagen que tengo acá, no sé si algunos la han visto. ¿Cuántos la reconocen esa imagen? ¿Algunos vieron esto en las redes sociales? ¿Qué es esto? Esto ocurrió en Chiapas. Católicos de la comunidad de San Miguel Chiptic, en el municipio de Altamirano, destruyeron 3 viviendas de familias que pertenecen a la iglesia adventista, denunció el coordinador de organizaciones cristianas. Esto fue de verdad. Esto no es una falacia, no es una mentira. Desde ya se están mirando las amenazas y el ataque que hay contra los adventistas del séptimo día. No solamente de manera individual, sino también de manera colectiva como iglesia, estamos empezando a ser atacados. Estos son los resultados del fanatismo de muchas religiones que querrán destruirnos como los adventistas del séptimo día. Querrán inclusive hacer que usted se salga de esa iglesia, de la iglesia donde se encuentre. Y lo mismo pasa en la vida personal. Muchas personas querrán que usted desista de las cosas que usted está haciendo. Muchas personas le dirán, eso es imposible. Mira, si tú te bautizas, si tú te metes a la iglesia, a la semana te vas a salir de la iglesia. Y muchas personas van a hacer cosas imposibles para evitar que tú alcances lo que tienes que alcanzar. Para evitar que tú alcances la meta que tú tienes que alcanzar. Muchas personas se impondrán en tus caminos para evitar de que tú prosperes, de que tú avances, de que tú te superes. Así como lo han hecho Carlson, como lo ha hecho el doctor y como lo ha hecho el pastor capellán. Muchas personas pondrán obstáculos en tu vida para evitar que tú alcances esos momentos, esos lugares. Muchas personas te van a atacar con las religiones.
En la misma iglesia personas te van a atacar, personas van a querer destruirte por causa de tu evangelio, por causa de tu interés, por causa de tu querer ser fiel a Dios, por causa de tu querer avanzar hacia adelante. Pero no solamente los ataques serán religiosos, de circunstancia como salud, como necesidad, como dinero. Un sinnúmero de ataques que querrán destruirte. Y tú vas a decir, el Señor comprende por qué hago lo que estoy haciendo. El Señor entiende por qué estoy haciendo esto. El Señor sabe que mis hijos necesitan comida. El Señor sabe que mi esposa necesita medicina. El Señor sabe que mi familia necesita allá en México, en Guatemala. Y esas son las excusas que nosotros pudiéramos poner para nosotros poder violar los principios de Dios. Pero todas esas cosas son ataques de Satanás. Todas esas circunstancias que se nos presentan son amenazas de Satanás. Y está en nosotros si caemos a esas amenazas o si nosotros permanecemos fiel y dependemos únicamente y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y aquí entra lo bueno y lo importante de esta historia y cerramos aquí esta historia. Tal vez hoy en día en tu vida tú sientes miedo de ser adventista del séptimo día. Tal vez porque es difícil conseguir un trabajo. Tal vez porque si consigues un trabajo y piensas que todo está bien y estás estable, llega un momento que llegan más personas que pueden trabajar los sábados y el jefe de trabajo dice, bueno, mira, ya no te podemos tener aquí los sábados. Y eso te hace sentir miedo a ti de ser adventista del séptimo día. Pero hay algo que la historia de hoy nos motiva y nos presenta y nos anima. Y es que cuando dependemos solo de Dios y únicamente de Dios, el Señor hace milagros en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos este asunto. Nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego. No me importa si usted va a destruir mi casa. No me importa si usted me deja sin trabajo. No me importa si mis hijos llegan a quedarse sin comer. No me importa si la medicina me haga falta. No me importa si la ropa me haga falta. No me importa si el bill de la luz y del agua me llegue caro. No me importa si la renta se atrasa y me quieran sacar de la casa. Lo que yo sé es que a ti no te voy a adorar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa debe ser nuestra actitud ante las circunstancias actuales que vivimos los adventistas del séptimo día. No debemos depender del dinero. No debemos depender de los jefes de trabajo. No debemos depender de las otras religiones que nos atacan. Debemos depender únicamente y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Y usted le puede decir al Señor, Señor, yo no sé de dónde voy a sacar yo para pagar mi casa. Señor, yo no sé de dónde voy a sacar ahora para comprar la comida de mis hijos. Me quedé sin trabajo por serte fiel a ti. Yo no sé de dónde voy a sacar para yo superarme, para yo seguir hacia adelante. Yo no sé de dónde voy a sacar dinero para poder pagar la universidad. Yo no sé de dónde voy a sacar dinero para poder mandar a mis hijos a un college. Yo no sé, Señor, porque no hay trabajo y todos los trabajos piden que trabajen en sábado. No sé a qué iglesia voy a ir porque la iglesia adventista el séptimo día la gente lo ataca porque guardan el sábado. Pero si usted tiene la actitud de estos jóvenes dispuestos a morir, el Señor va a hacer lo mismo que hizo por ellos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado.
Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, que echarlos en el horno del fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos. Y dice, sigue diciendo, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiente. Una vez un hermano me contó un testimonio. Dijo, pastor, un día, viernes en la noche, me llama mi jefe de trabajo y me dice que tengo que ir a trabajar mañana sábado a las 8 de la mañana porque hay unos, no sé, como unos huevos, unos pollos, no sé, que hay que sacarlo y no hay quien lo saque. Y nosotros solamente éramos los únicos allí capacitados para poder sacar esos pollos. Y él no encontraba a quien poder llevar para que hiciera eso. Y yo le dije bien claro, no puedo porque yo adoro a mi Dios en sábado. Pastor, me dormí esa noche, me levanté el otro día a las 7:30 de la mañana, me preparé para ir a la iglesia y justamente cuando voy saliendo de mi casa, se me aparece el jefe de la casa al frente de mi casa a buscarme. Yo cambiado ya, listo para ir para la iglesia. La casa donde estoy viviendo es la casa de mi patrón. Me están dejando vivir ahí porque estoy trabajando para mi patrón. Y me dice, vine a buscarte para ir a trabajar. Pastor, yo sentí que el cuerpo se me enfrió todo, se me congeló el cuerpo completamente cuando ese hombre llegó a mi casa. Y yo, pastor, en ese momento, yo sentí algo dentro de mí que me decía, o eres fiel a Dios o fiel a los hombres. Y unas fuerzas salió dentro de mí, algo como que me dijo, depende solo de Dios. No dependa de ti, no dependa de tus fuerzas, depende solo de Dios, porque solo Dios hará el milagro en tu vida. Pastor, y yo saqué unas fuerzas ese momento y le dije a ese patrón, lo siento, pero no puedo trabajar en este día. El patrón en ese momento me dijo, entra otra vez a tu casa, recoge todas tus ropas y sal de mi casa en este momento porque no te quiero trabajando más en esta empresa. Me dijo, pastor, no me quedo de otra que entrar a mi casa, saqué la poquita ropa que tenía, la metí en una maleta y me fui para la iglesia. Y llegué a la iglesia con mi ropa en mi carro, sin saber dónde iba a dormir, sin saber dónde iba a vivir y sin saber de qué yo iba a vivir. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Depender de Dios. Se llama fe. Se llama confiar en Dios y solamente ¿en quién? En Dios. Al otro día, el hermano, sin saber por lo que estaba pasando ese hermano, le digo, mira, ¿cuánto tú estás ganando allí en el trabajo donde tú estás ahí recogiendo pollo y huevo? A tanto la hora. Pues ven, mira, hay un aserradero allí que están pagando a tanto la hora. Ven mañana a trabajar. Y hasta el sol de hoy el hermano está trabajando en el aserradero. Y gana, dice él que gana 3 veces más de lo que él ganaba en el asunto de los huevos y la pollera. Hasta el sol de hoy. ¿Cuánto dicen amén, hermanos, por eso? Cuando dependemos de Dios, Satanás va a intentar atacarte. Te va a amenazar para saber hasta dónde tú vas a llegar. Para probarte a saber hasta dónde llega tu fidelidad. Y él inclusive va a hacer como hizo Nabucodonosor. Te va a echar en el horno de fuego. Pero ¿qué pasó en ese horno de fuego? Dice el versículo 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo, sin embargo yo veo 4 hombres sueltos que
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de ¿quién? De los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos hombres como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y aún el cabello de sus cabezas se había quemado, no se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos, por eso? Cómo Dios hizo el milagro de liberar a Sadrach, a Mesach y a Abednego de haber sido muerto en esas circunstancias. Y cómo Dios también nos puede librar a nosotros de morir tal vez de la falta del dinero para pagar la renta, para pagar el agua. Cómo Dios nos provee, cómo Dios hace milagro en nuestras vidas. Y no solamente hace el milagro, sino que también es un testimonio para aquellos que estaban allí. Aquellos sátrapas, aquellos gobernadores que acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos vieron el milagro y reconocieron que solamente Dios y solo Dios tiene el poder para hacer milagro en nuestras vidas. Lo mismo va a pasar, hermanos, al final de los tiempos. Así será el fin de este mundo. Será una guerra espiritual, un Armagedón, como estudiamos esta semana, entre las falsas creencias y aquellos que permanecen fiel a Dios hasta el final. Mi motivación en esta mañana, hermano, es a que dependas de Dios. No dependas del hombre. No dependas de una mujer. No dependa de tu esposo. No dependa de tu esposa. No dependa de que si los otros hermanos van a la iglesia o no van a la iglesia. No dependa de que si te apoyan o no te apoyan. No mires las circunstancias en las que vives hoy en día. No mires si eres esclavo en un país extranjero, como lo eran Sadrach, Mesach y Abednego. No mires las circunstancias de que si no sabes hablar inglés, o que si eres morenito, o que si eres hispano. Porque otros, como vemos acá, lo han logrado, se han superado. No pienses en nada de esas cosas. Solamente depende de Dios y únicamente y exclusivamente de Dios. Porque solo Dios es quien va a proveer lo que necesitemos. Solo Dios va a hacer el milagro que nosotros necesitamos. Pero si nosotros le somos fiel a Él. Una persona me dice: pastor, mire, necesito que ore por mí. Estoy enfermo, me siento mal. Tengo una enfermedad. Yo, claro, hermano, voy a orar por usted, lo voy a poner en la lista de oración. Y pasa una semana, pasa 2 semanas, pasan 3 semanas. Pregunto por la persona ni va a la iglesia. Y luego le pregunto: ¿estudias tu Biblia? No, no estudio tu Biblia. Y luego me pregunto otra vez: pastor, ¿usted puede orar por mí? Y yo le digo sinceramente, hermano, le voy a decir una cosa. Por más que yo ore, yo me puedo ir de rodillas, desde Alabama hasta Mississippi, por toda la carretera del freeway, orando por usted, hermano. Pero no va a haber milagros si usted no depende de Dios. Si usted no busca a Dios, si usted no va a la iglesia, si usted no ora, si usted no se entrega a Dios, mis oraciones de nada van a servir, hermano. Yo puedo pasarme una semana entera ayunando por usted. Pero si usted no busca a Dios y si usted no se entrega a Dios, es difícil que Dios nos escuche. Porque Dios quiere ver nuestro sacrificio. Dios quiere ver nuestra fidelidad. Dios quiere que tú y yo
dependamos solamente y exclusivamente de Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera depender de Dios únicamente y exclusivamente de Dios? Póngase de pie si usted quiere depender únicamente y exclusivamente de Dios, y que sea solo Dios el que haga los milagros en su vida. Ni el pastor, ni un anciano, ni un dirigente de iglesia, ni el jefe del trabajo, ni el dinero. Nadie va a hacer milagro en tu vida. Solo Dios podrá hacer ese milagro. ¿Hay alguien que quisiera que oremos por usted en esta mañana? ¿Hay alguien que quisiera que tengamos una oración especial por usted? Si usted así quiere que oremos, pase aquí delante y vamos a orar por usted. Vamos a orar para que ese milagro que tú quieres en tu vida sea Dios que lo haga en ti, que no sea el hombre. Dios te bendiga. Dios le bendiga esta pareja. ¿Hay alguien más que quisiera que Dios haga un milagro en su vida? Dios le bendiga más. ¿Alguien más quisiera que Dios lo libre de ese fuego, de esa tentación que usted está viviendo, de ese desafío que estás viviendo hoy en día? ¿Hay alguien más que quisiera que yo ore por usted? Dios te bendiga, Marisela. ¿Alguien más quisiera que el Señor haga un milagro en su vida? ¿Alguien más quisiera que esta oración que vamos a tener en este momento sea una oración intercesora, una oración que rompa barreras, una oración que rompa las cadenas? Dios te bendiga. Dios bendiga también a tu hijo. ¿Alguien más quisiera que sea Dios el que haga ese milagro que tú le estás pidiendo, ese milagro que tú le estás pidiendo a Dios y le has estado pidiendo a Dios? ¿O alguien entiende que ha estado alejado de Dios, pero quisiera en esta mañana volver otra vez a reencontrarse con Dios y quisiera depender solamente de Dios, no de los métodos, no de las estrategias que como seres humanos a veces queremos desarrollar y queremos ser más inteligentes que otros para poder alcanzar las cosas que queremos, sino que hay alguien que quisiera depender únicamente y exclusivamente del milagro que Dios puede hacer en tu vida? Yo le invito a que nos coloquemos de rodillas y que oremos a nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias, oh Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos has dejado ejemplo de lo que debemos hacer. Gracias porque a pesar, oh Señor, de las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, a pesar de los desafíos que vivimos en este mundo y en este país, a pesar de los ataques, de las burlas, de las críticas por las cuales experimentamos, a pesar de todas esas cosas, Señor, en primer lugar, ayúdanos a poder seguir hacia adelante, Padre eterno. Ayúdanos a poder superarnos a pesar de que existan personas que critiquen, a pesar de que existan personas que no estén de acuerdo con lo que queramos lograr y alcanzar, a pesar de que hayan personas de que se burlen y no quieran saber de las cosas que hacemos. Danos las fuerzas, oh Señor, para poder seguir hacia adelante. Danos, oh Señor, el milagro que hemos estado esperando. Yo sé que hay familias aquí, personas que quieren un milagro y por eso están aquí en esta mañana. Han decidido serte fiel así como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego. Han decidido serte fiel a ti a pesar de las amenazas en sus trabajos, a pesar de las amenazas del vecindario, a pesar de las amenazas religiosas que puedan existir. Han decidido serte fiel a ti, oh Padre eterno. Y por eso os pedimos, oh Señor, que tú realices un milagro en sus vidas. Si hay alguien también que no pasó aquí delante, pero que necesita una oración, oh Padre eterno, te pedimos que también tú puedas obrar en sus vidas y que puedas hacer ese milagro que esa persona está pidiendo en esta mañana. Así que te rogamos y te pedimos todo esto, Padre eterno, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.